buscar en tu Biblia Mateo 14, del 22 al 33, del 22 al 33, lo vamos a estar leyendo, igual Roberto nos los va a proyectar por acá. Del 22 al 33. Nos dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problema lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se le acercó caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús le habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. Entonces «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús le extendió la mano, lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Damos gracias a Dios por su palabra. Es un texto que muy conocido por todos, pero es un texto que nos habla. Cada día la palabra de Dios nos habla de muchísimas maneras. Aquí vemos que Jesús y sus discípulos vienen de un día espectacular. O sea, antes que ocurriera esto de la barca, vienen de un día espectacular donde Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, donde hace este gran milagro, que es el único milagro que se repite en todos los evangelios. Así sería aquello que ocasionó, ¿no?, en los discípulos y en cada una de las personas que estaban allí. Entonces vienen de este gran milagro y Jesús llega y les dice a los discípulos que se suban a la barca y que crucen el lago, que él se iba a apartar a orar. Yo creo que definitivamente algo quería enseñarle Jesús a sus discípulos, porque en medio de esta faena de este día, en medio de tanto trabajo que me imagino tuvieron, ¿no?, de alimentar a esta cantidad de personas de la manera organizada como lo hicieron, yo me imagino que lo que ellos esperaban era que, bueno, vamos a descansar y bueno, mañana es otro día. Pero no, Jesús llega y los manda a la barca a cruzar el lago. Definitivamente algo quería hacer Jesús con ellos. Quizás también le pudo haber dicho, bueno, vénganse a orar conmigo, mañana es otro día, mañana seguimos, pero no, sino que los manda a ellos en esa barca a cruzar el lago. Y nos dice que en los más oscuros de la noche se les aparece Jesús. Y podemos ver que a lo largo de este relato se escuchan 2 voces. Por eso he titulado este mensaje Las 2 voces. La imagen parecía media tenebrosa, pero no lo es. No es así. Entonces las 2 voces. La primera voz que escuchamos en esta historia es la voz de miedo, la voz de los discípulos, ¿no? En el versículo 26, que nos dice, cuando los discípulos vieron caminar sobre el agua a Jesús, quedaron aterrados y llenos de miedo. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue esa primera voz? Es un fantasma. Es un fantasma. Si nosotros nos ponemos en contexto, imagínense, dice las escrituras que era en lo más oscuro de la noche, hay una fuerte tempestad, estás en medio de olas, de vientos altísimos, y de repente se te aparece un hombre caminando sobre el agua. O sea, yo creo que yo también pensaría lo mismo. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí, pues, echándole la mano aquí a los discípulos, pues, poniéndonos en su lugar, creo que haríamos lo mismo. Creo que también reaccionaríamos así. Ciertamente las condiciones eran las peores, venían de un cansancio físico,
venían de todo esto que hablamos antes, pues normal que ellos pensaran esto. Yo me imagino que antes de que Jesús se les apareciera caminando, quizás cuando se comenzaban a adentrar en este lago, hasta conversarían entre ellos, ¿no? Mira, qué incrédulos éramos, que Jesús quería alimentar a toda esta cantidad de personas y nosotros no se nos ocurrió, no veíamos la solución fácil, como nos los predicaban semanas atrás, la solución fácil que tenía Jesús, que con simplemente esos 2 panes y peces, pues. Y yo me imagino que hasta sería motivo de conversación, ¿no? Mientras que estaban adentrándose al lago, todavía hablando de las cosas que Jesús había hecho unas horas atrás. Y aún así, a pesar de venir, de estar con Jesús, de estar con Él, pues se presenta todo ese escenario y fíjense qué es lo primero que piensan, qué es lo primero que ven, ¿no? Ven un fantasma. Entonces están en medio de esta gran tormenta, aterrorizados, y eso, piensan que un fantasma. Y es que yo creo que esto es algo que nos puede pasar a todos nosotros, en medio de los problemas, en medio de una situación difícil, en medio de una adversidad que llega a tu vida. Lo que primero te viene a la cabeza no es precisamente esa solución fácil que es la que debemos tomar, ¿no? Que es entregarle eso al Señor, sino que enseguida comenzamos a ver fantasmas. Me salió una verruga en la piel. No, eso es raro que me haya salido ahorita a esta edad, y ya empezamos a imaginarnos cosas y a ver fantasmas y que no tienen que ser precisamente eso, sino que están en nuestros pensamientos, como nos decía ayer Mariana, ¿no? Hace un tiempo atrás éramos novios y mi esposo tenía una bola de grasa en la cabeza. Y nada, iba creciendo y resulta que había que operarlo. Se llama el lipoma, creo que se llama. No era nada malo, pero iba creciendo y obviamente se le notaba aquí el bulto y había que quitarlo. Los médicos decían que la recomendación, por el tamaño que tenía, pues había que operarlo. Ahí lo operan y recuerdo que cuando me iba a visitar a la casa, que tuvo como unos días, creo que duró esa situación allí de incertidumbre en la familia, porque él llegaba y me decía, ¿sabes qué? Llego en la casa todos me están tratando diferente, están como misteriosos. Cuando me puse, de hecho, no sé si aquí se la dice gorra, me pongo una gorra que antes no se la podía poner y se les ponen los ojos aguados, mira, te queda bonita. Él no entendía el por qué estaban todos, su mamá, los que vivían allí con él en su casa, con esta situación, ¿no? Pues resulta que cuando le hacen la operación, le hacen una biopsia a eso que le sacaron y los llamaron desde el laboratorio y les dijeron que lo que habían sacado, lo que habían encontrado allí no era bueno, que era algo maligno. La familia, para no aterrorizarlo a él, pues decidieron, no le habían informado nada todavía de la situación, pero obviamente había llegado un gran fantasma, un terrible fantasma en medio de todos los que le estaban rodeando. Y no forma parte del mensaje de hoy, ¿no? Pero que nos pueda quedar también a nosotros, que a veces no esperemos que lleguen fantasmas o situaciones difíciles a nuestras vidas para valorar y para querer y para admirar a esa persona que tú tienes a tu lado. Que no es el caso, porque mi esposo siempre ha sido muy consentido por su madre. Pero ciertamente a veces esperamos esas situaciones difíciles, que ya no hay marcha atrás, y mira, ahora sí. No, vivamos el día a día como que si fuera el último, Sobre todo cuando pasas por situaciones duras, extremas, aún más valoras este tipo de cosas. Pero bueno, como les dije, nos volvemos a sentar en el mensaje. Volviendo al tema, yo no sé cuál es ese fantasma que te está aterrorizando hoy, que te está quitando la paz, que está colocando miedo dentro de ti únicamente para detenerte. Pero hoy te digo, no hay nada imposible para Dios. Y sea o no sea real ese fantasma, porque en el caso de ellos, pues, lo habían llamado, mira, pasó esto, gracias a Dios, pues, no fue así, fue un error. Pero realmente estaba ocurriendo algo. Pero también hay ocasiones en que no está ocurriendo nada y ya nosotros tenemos nuestra novela armada dentro de nuestra mente. Sea cual sea el caso, entrégale eso al Señor. Dios tiene el control de nuestra vida, Dios tiene el control de nuestra vida hoy y la tendrá siempre.
Y también esos fantasmas llegan a tu vida para recordarte experiencias del pasado. Pasaste por una situación, Dios te sacó de esa situación y te ocurre cualquier cosa que te viene como que a recordar. Y no, es allí donde nosotros tenemos que ser fuertes y recordar que el mismo Dios que te sostuvo y que estuvo contigo en el pasado también está hoy. Una de las claves para que esto no te detenga es la oración. La oración, buscar del Señor, la oración, meterte con Dios, leer su palabra, sus promesas. Y otra de las claves que yo también considero súper importante es que tú puedas tener a tu alrededor personas en quien confiar, en quien hablar. Aquí en los grupos pequeños, nosotros contamos con esa bendición, el grupo pequeño de mujeres, de jóvenes, de todos. Yo sé que en todos, que tú puedas tener esa confianza de que, mira, estoy pasando por esta situación y me está quitando la paz, estoy todo el tiempo pensando, tú puedes orar por mí. Y yo sé que Dios va a usar a esa persona para darte una palabra y que tú puedas seguir adelante y que eso no te detenga, sino que puedas caminar y con los ojos puestos en Jesús. Pero esta voz que la vamos a dejar a un lado y que deberíamos no escucharla tanto, la atacamos con esta segunda voz, que es la que encontramos en el versículo 27, y es la voz de Jesús. ¿Qué le dice Jesús? No tengan miedo. En el versículo 27 dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Hay una voz de temor, de angustia, de miedo, y ante eso viene la voz de Jesús. No tengas miedo. ¿Qué será de mí mañana, el mes que viene? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo vamos a acondicionar ese local? Todo lo que hay que hacer, y esos baños, y ahora que hay que hacer un techo, y esto. Jesús nos dice hoy, no tengas miedo, no tengas miedo. No hacemos nada con esos pensamientos, nada. Lo único que hacemos es detenernos. Si Dios nos entregó eso, pues Dios nos va a respaldar y Dios nos va a ayudar. La incertidumbre, eso se llama incertidumbre, ¿no? Cuando tienes todas ese poco de preguntas en la cabeza. La incertidumbre definitivamente es terrible, y manejarla sin Dios es imposible. Esa incertidumbre es la que nos hace ver esos fantasmas de los que hablábamos hace un momento. Y lo peor de esto es que cuando dejamos que hagan nido en nuestra cabeza, comenzamos a creer cosas contrarias a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque Dios para nuestras vidas tiene pensamientos de bien y no de mal, como dice su palabra. Y ese miedo, esos pensamientos, toda esa incertidumbre, esos fantasmas, los atacamos con esta segunda voz, que es la voz de Jesús, es la palabra de Dios. Cuando preparaba este mensaje hace un par de semanas atrás, para los que nos conocen, tenemos una hija de 12 años, que recibió un trasplante de médula hace 2 años, cumplió ahorita. Y cuando preparaba esto, me venían esos fantasmas del pasado y hacía comparación. Pero no conforme a esto, me llegó Sara Cristina hace 2 semanas más o menos, iba saliendo del colegio con el papá y llega al cuarto, mamá, mira lo que tengo aquí. Y me enseña su mano y tiene un pocotón de puntitos rojos. Cuando yo veo eso, lo primero que se me puso aquí todo, me trajo recuerdos de cuando todo empezó, porque todo empezó con los puntitos rojos en el pecho. Yo le dije, tranquila Sara, vete al colegio, eso no es nada, porque yo ya la noté a ella que ya sabía que la cosa eso no era bien. Se va para su colegio y yo no te voy a negar que obviamente sentí miedo, me aterroricé, me paralicé, llamé a su doctor, no hallaba qué hacer. Hasta que me puse a orar. Yo decía, Dios, no es casualidad que Dios haya puesto esta palabra para ayudarla en la iglesia, sino que bueno, tenemos que, porque esto lo vivimos a diario, se lo comenté a Silvimenia en su momento, hay que vivirlo, hay que vivirlo. El Señor nos habla en nuestro día a día. Y me puse a recordar las promesas que Dios tiene para mi hija. Y si Dios fue fiel, Dios estuvo con nosotros, sí fue duro, la situación no fue nada fácil, no quiero volver atrás. Pero también sabemos que si vimos la fidelidad de Dios en cada uno de nuestros días ayer, pues también la vamos a ver hoy, la vamos a ver mañana y Él siempre va a estar con nosotros. Y ese miedo lo pude atacar con la palabra de Dios, con las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús les dice a los discípulos, no tengan miedo, yo estoy aquí.
Dile al que tú tienes a tu lado, que están calladitos, epa, no tengas miedo, Jesús está contigo. Es decir, viene una palabra de fe y esa palabra de fe les trae ánimo, les quita el miedo, trae calma. Ojo, no calma las circunstancias, porque no, en ese momento Jesús no calma la tormenta, sino que trajo calma interior a los discípulos, les quitó el miedo. Aparece Jesús, les da una palabra que aún en medio de la tormenta, pues les trae calma. Vemos en el versículo 28, entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname a que vaya a ti caminando sobre el agua. Aquí podemos ver un cambio extraordinario que ocurre en una persona cuando recibe esa palabra, ¿no? Porque están todos allí con miedo, aparece la voz de Jesús, se calma, pero además de calmarse, pues hay un cambio de lo que hace Pedro, ¿no? Que ya no es que me calmé, sino que voy más allá. Yo soy capaz también de ir sobre las aguas hacia Jesús. Y el efecto, podemos ver que este es el efecto de una palabra de Dios sobre la vida de cada una de las personas que decide apoderarla en su corazón. El efecto de una palabra de Dios en tu vida es impresionante. Tú puedes estar pasando la peor tormenta de tu vida, y viene esa palabra de Dios y cambia tu corazón. Y el mundo entero te va a decir, pero no entiendo, ¿cómo puedes estar tranquilo? Y es algo que no lo puedes explicar, porque simplemente es la paz de Dios. Es la paz de Dios que está dentro de tu corazón, que te ayuda, como dije antes, no que te calmó la situación, pero que te ayuda a caminar confiado en medio de cualquier situación. Pero también vemos que aparte de esa primera palabra de Jesús que trae calma, hay una segunda palabra de Jesús. Cuando le dice a Pedro, sí, ven, dijo Jesús. La primera palabra le quitó la incertidumbre y le da ánimo ante una situación de incertidumbre. Pero hay esta segunda palabra que logra que él vaya mucho más allá. Él logra hacer las cosas que hacía Jesús, porque en el texto dice que él llegó a caminar sobre las aguas. Y lo interesante de todo esto es que ahí estaban todos los discípulos y el único que entendió fue Pedro, de todos los que estaban allí. Es decir, esa primera palabra le sirvió para calmarlos a todos, pero el único que dio algo más o que salió a hacer algo diferente fue Pedro. Creo que Dios a cada uno de nosotros nos da también cada día nos da palabras de bendición, palabras que llegan para calmar nuestras tormentas, pero también creo que Dios, al igual que como Pedro lo hizo en su momento, también espera algo de nosotros, algo más de nosotros. La palabra de fe no la recibes simplemente para que te sientas bien, para que estés tranquilo y para que estés tranquilo en la barca, como quedaron los demás discípulos. Dios da una palabra y a ese que responde, heme aquí, al igual que Pedro, Dios lo usará. Definitivamente Dios lo usará y haremos cosas como las que haría Jesús, como las que hizo Jesús. Jesús caminó sobre las aguas y Pedro, ¿qué hizo? Llegó a caminar sobre las aguas. Y tú me dirás, bueno, pero es que Pedro se hundió, Pedro se hundió, como dicen las escrituras, ¿no? Ciertamente Pedro se hundió, pero ¿por qué se hunde Pedro? ¿Por qué se hunde? No, puede ser, sí, por la duda, porque vio la tormenta, ciertamente. Pero antes de que todo eso ocurriera, ¿por qué se hunde Pedro? Porque se atrevió, porque caminó. Bienaventurados los que caminan. Es más, bienaventurados los que nos hundimos. Los que nos hundimos y ahí está Jesús, como lo hizo con Pedro, y nos rescata. El llamamiento de Jesús no era, Pedro, tranquilo Pedro, vente, yo voy a parar la tempestad para que tú camines y vengas a mí. No. Y claro, Pedro, vamos otra vez a abogar por Pedro. Pedro venía de experiencias con Jesús donde Jesús lo había hecho, cuando estaban ellos en medio de una tormenta en la barca y Jesús estaba dormido y había aquella soberana tormenta y llegaron los discípulos y despertaron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús calmó la tormenta. Entonces Pedro viene de vivir esto, ahora se encuentra, bueno, yo voy a caminar hacia Jesús y ve que todo sigue igual. Claro, él volteó, vio el viento, pues se hundió. Normal que le ocurriera esto, ¿no?
Y normal que se parezca un poco con tu situación o la mía, ¿no? Sirvo en la iglesia, vengo todos los domingos, ayudo a mi prójimo, pero esa situación todavía sigue allí. Todavía esa tempestad está allí. Todavía no le has visto solución a esa situación. Y es que las promesas de Dios a veces no es voy a resolverte tus problemas, sino que te voy a enseñar a caminar en medio de ellos. Te voy a enseñar a glorificarme en medio de ellos. Las olas no cambiaron, dice el texto. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y al poner las circunstancias, en eso se vino abajo. Todo se vino abajo. Es impresionante cómo simplemente con voltear y quitar los ojos de Jesús, sino ver la tormenta, se vino abajo. Se vino abajo todo. O sea, volvió otra vez al Pedro inicial que estaba atormentado, con miedo. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque la duda cancela la fe. La duda cancela la fe. Lo dice en Santiago 1, del 6 al 7. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y elevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Wow, fuerte, ¿verdad? Dice en Hebreo, pero también dice en Hebreos 12, del 1 al 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús es quien inicia y perfecciona nuestra fe. En otras versiones dice el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, que Jesús no es solamente el autor, sino que es el perfeccionador. ¿Qué quiere decir esto? Recibimos una primera palabra que nos da fe, que nos calma, pero luego esa segunda palabra, si nosotros decidimos caminar sobre ella, si decidimos dar esos pasos, nuestra fe va a ser perfeccionada. Si te decides a caminar con los ojos puestos en Jesús, en medio de tu tormenta, en medio de la situación, pues esa fe va a ser perfeccionada. Los discípulos venían de ver el milagro de la multiplicación y ahora entran en esta tormenta. Definitivamente su fe estaba siendo perfeccionada. Venían de algo glorioso y ahora vienen a esta situación. Si tú escuchas el ven, no te quedes en la barca. Permite que Jesús sea el consumador de tu fe. Y Jesús en su misericordia le da la mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Jesús lo rescata. Ciertamente él volteó, como lo dijimos hace un momento, pero Jesús lo rescata. Y aún en medio de, que esto también nos queda a nosotros de lección, ¿no? Que aún en medio de cualquier situación sigamos sirviéndole al Señor, y si nos ahogamos, Dios está allí igual, Dios está allí tendiéndote la mano, porque puede venir la duda, puede venir, pero el Señor en su misericordia no te va a juzgar por eso. Él está allí como Padre que te ama, esperando que tú vuelvas a voltear y pongas los ojos en Él y vuelvas a poner tu confianza en Él. Porque nos ama, nos rescata. Díselo al que tienes a tu lado. Porque nos ama, nos rescata, Natanael. Y yo creo que también nos puede preguntar hoy, ¿no? ¿Por qué dudaste? Quizás esa pregunta Dios nos las hace hoy. Epa, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué tienes toda esa cantidad de cosas en tu cabeza? ¿Por qué dudas? Yo estoy contigo, yo estoy aquí. Jesús evidentemente le hace esta pregunta a Pedro, porque se la hace, epa, ¿por qué dudaste? Porque yo creo que él esperaba algo más de Pedro, ¿no? Que no dudara, o que siguiera caminando con sus ojos puestos en él. Y eso, Jesús esperaba algo y se lo pregunta, se lo dice. Hay otros textos donde podemos ver también esto, el que mencionamos hace un rato, cuando vienen los discípulos y lo despiertan para que calmara la tormenta. Jesús les dice, hombres de poca fe. Evidentemente Jesús esperaba algo más de ellos, porque si no, no les dice eso. Si no se para, bueno, tranquilicé todo, pero les dice hombres de poca fe. Es decir, Jesús esperaba que ellos también podían darle esa orden al mar de que se calmara. Vemos también cuando está en el huerto de los olivos orando y les pide que les acompañen en oración. Él se aparta un poco, se aleja un poco, y en lo que viene de vuelta, pues consigue a los discípulos dormidos.
Y Jesús les dice, ¿no habéis podido velar una hora? Es decir, Jesús esperaba algo más de ellos. No podéis velar una hora. Y a veces le pedimos al Señor por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Y el Señor nos pregunta hoy, pero ¿podéis velar una hora? ¿Puedes tener ese encuentro conmigo por lo menos 30 minutos, una hora diaria? Amén. Yo sé que Dios espera algo más de ti y de mí. Dios espera algo más de nosotros. Que seamos como nos decía la semana pasada, ¿no? Que seamos capaces de vivir una vida no perfecta, porque no la hay, pero una vida sin contaminación, como nos decía en la semana pasada. De ser los mejores en lo que hagamos. En ese lugar donde Dios te tiene hoy, llámese empleo, en tu casa, donde quiera que te encuentres, llevando a tu hijo al colegio, cualquiera que fuera el caso, que tú puedas ser el mejor. Dios espera algo más de ti. Dios espera que su mensaje pueda ser predicado con hechos, con palabras bien, pero aún más con hechos. Amén. Dios espera que a tu fe añadas virtud, a la virtud conocimiento y dominio propio. Se espera algo más de ti y de mí, definitivamente. Dios no hizo lo que hizo en la cruz del Calvario para que simplemente estemos tranquilos, sino que Él quiere perfeccionar su obra en ti y en mí. Queremos que podamos dar esos pasos de crecimiento, que te puedas bautizar, que te puedas formar, que tú puedas liderar un grupo, ¿por qué no? Que podamos multiplicarnos. Y en estos casos que les mencioné hace un momentito, Jesús se los dijo, pero hay casos en que Jesús no lo dice. Hay casos en el que Dios espera algo de ti y de mí, pero no te lo va a decir. Vemos en Lucas 17, del 11 al 19, los voy a leer rápidamente, que es otra historia muy conocida, la de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales le pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Y Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo nadie quien volviera y diera gloria a Dios, sino solo este extranjero. Levántate, tu fe te ha salvado. Yo me imagino que cuando el samaritano, que fue el que volvió, y Jesús le dice, ¿dónde están los otros 9? Yo creo que hasta se asustaría, ¿no? Ya va, pero es que eso no nos lo dijiste. Porque Jesús les dijo, ven, vayan y serán sanados. Pero evidentemente Jesús esperaba algo más. Esperaba algo más y se lo hizo saber a ¿no? Que volvió. Y yo creo que definitivamente esto nos tiene que hablar a cada uno de nosotros. Yo sé que al igual que que recibió sanidad, tú y yo hemos recibido algo de parte de Dios en cualquier momento. Y Dios espera algo más de ti, de mí, no que nos quedemos solo con eso. Jesús le dice al samaritano, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y esto es profundo, ¿no? Porque ya no es solo el autor de su fe. Ya no es Jesús que le dijo, ve, haz esto y serás sanado. No, es el perfeccionador de su fe. Ahora le dice, vete, tu fe te ha salvado. La expectativa de Jesús no es simplemente que nos quedemos con una primera palabra, sino que se espera que hagas algo más, que caminemos sobre las aguas, que demos pasos de fe, que seamos capaces de correr ese camino con los ojos puestos en Jesús, que nos los vamos a desviar, que nos vamos a hundir, sí va a ocurrir, pero ahí está Jesús, ahí sigue estando Jesús con su mano abierta para rescatarte. Amén. Cuando respondemos a ese primer llamado de Dios, es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Y va a llegar una segunda palabra que es para perfeccionar tu fe. Y cuando somos capaces de hacer algo más, de dar esos pasos, de caminar sobre las aguas, se produce algo extraordinario, no solamente en tu vida, porque yo sé que vas a ser bendecido cuando Dios perfecciona su fe en nosotros.
sino que también transformas la vida de los que te rodean. El versículo 32 de la historia que estábamos leyendo dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres hijo de Dios. O sea que los discípulos hasta también estaban dudando. Pero gracias a toda esta situación que ocurrió, pues fue impactada también la vida de estas personas. Yo sé que tú donde quiera que te encuentres, Dios te puso allí, no es porque... No, te puso allí con un propósito. Y es que puedas impactar la vida de las personas que están allí alrededor tuyo. Que puedas impactar la vida primeramente en tu familia, que son los que tienes a tu lado. Y como dijimos antes, que tenemos que valorar y amar cuando queramos y cuando no queramos. Pero también alrededor de cada persona, el lugar donde te encuentres. Definitivamente por medio de nuestro testimonio, pues muchas personas pueden conocer de Dios. Yo quiero invitar a Sara, si me puede acompañar un momento en el piano. Nadie dice que va a ser fácil, ¿no? Este camino. Nadie dice que es fácil dar esa milla más. Nadie te ha dicho que es fácil hacer esto que Dios nos pide, ¿no? Que hagamos algo más. Pero definitivamente es para que su obra sea perfeccionada en nosotros. Definitivamente es para que esas bendiciones que Él tiene para ti y para mí se vean hechas. Yo te quiero invitar a que tú te puedas poner de pie. Y que por unos minutos tú puedas cerrar tus ojos, que tú puedas meditar en esto que el Señor nos está hablando hoy en nuestros corazones. Que tú cierres tus ojos y que pienses en ese llamado que Dios tiene para tu vida. Hoy Dios nos hace un llamamiento a nuestras vidas. De repente eres de aquellas personas que han escuchado esa primera voz de Dios. Dios quiere llevarte a otro terreno donde esa palabra de fe sea consumada, sea perfeccionada. Quiere llevarte a hacer cosas sobrenaturales. Quiere que camines sobre las aguas, que salgas de esa barca y que comiences a caminar en fe. Quiere que seamos como aquel leproso que no solo se quedó con la sanidad, sino que volvió a Jesús para dar gracias. Vuélvete a Jesús. Vuélvete a Jesús hoy un día para que te vuelvas a Jesús y le puedas decir: heme aquí. Quizás eres del grupo de personas que está estancado, escuchando esas voces de miedo que quieren detenerte. Y Dios te dice: oye, tranquilo, yo te he cuidado hasta hoy y te voy a seguir cuidando siempre. El mismo Dios que te sostuvo ayer te sostendrá hoy. Si eres de las personas que has escuchado ya esa primera palabra, esa segunda palabra, y te has hundido en el camino, porque quizás la tormenta aún sigue y te has distraído con las olas, con el viento, con la rutina, o simplemente estás cansado y crees que ya no puedes dar más, ya no puedes seguir caminando sobre el mar. Dios sigue estando allí, con su mano extendida para rescatarte, para que te vuelvas a Él, para que sigas caminando con tus ojos puestos en Jesús. Dios sigue esperando algo más de ti. La puerta de gracia está abierta para que te vuelvas a Él. Y si quizás eres de lo que nunca escuchaste esa primera voz de Jesucristo y estás en certidumbre, en miedo, nunca antes escuchaste esa primera voz de Dios, nunca antes escuchaste a Jesús decirte: ven, sígueme. Él te dice hoy: aquí estoy, llamo a tu puerta, te perdono, te recibo, ven a caminar conmigo sobre las aguas. Escrito está: si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Si tú quieres hacer esta oración de fe, de perdón, yo creo que esto es un buen momento para hacerla. Y yo le invito a todos que la podamos hacer todos juntos. Señor Jesús, sálvame que perezco. Señor Jesús, quítame el miedo. Te pido perdón por mis errores. Toma mi mano para comenzar una nueva vida juntos. Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador.
toma el control y dirección de mi vida. Como aquel leproso, vuelvo y te doy gracias. Gracias por el regalo de la vida eterna. Heme aquí, Jesús. Amén. Yo te invito también que como tenemos un corazón agradecido, podamos darle la gloria a Dios con esta alabanza. De que te salga del corazón, porque yo sé que todos los que estamos aquí, Dios nos ha hablado hoy y no podemos hacer otra cosa que darle gracias, que darle toda la gloria. Jesús, lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, Jesús. Oh, y una vez más cantamos todos juntos.